Capítulo 1. La mujer bajo la lluvia. La lluvia caía sin descanso sobre las calles de Nueva York, gruesas gotas golpeaban el pavimento negro y resbaladizo, formando círculos ondulantes bajo el resplandor ámbar de las farolas. El rítmico aguacero se mezclaba con el lejano claxon de los coches, creando una sinfonía caótica en la ciudad que nunca dormía. Christopher Sterling salió de la imponente estructura de cristal de Sterling Holdings, con sus zapatos de cuero lustrados haciendo ruido contra el pavimento mojado. Desplegó un gran paraguas negro y se subió el cuello de su traje a medida para protegerse del frío cortante de la lluvia. Esa noche, después de un día agotador de reuniones de alto riesgo, no quería nada más que retirarse a su ático, beber un vaso de whisky y dejar que su mente se alejara de los incesantes cálculos de acuerdos multimillonarios. La última adquisición había sido otra victoria, otra prometedora startup tecnológica había caído en manos de Sterling Holdings, gracias a su fría precisión en la sala de juntas. Pero el triunfo no le trajo ninguna satisfacción. Fue solo otro hito en la larga y calculada marcha de su carrera, una marcha dictada por la lógica y el poder. Christopher no creía en las emociones. El amor, el destino, todas esas nociones tontas, ninguna de ellas tenía peso en su mundo. Todo podía medirse, controlarse, predecirse como los números de un balance. Caminó a paso rápido por la calle casi vacía. El ritmo constante de sus pasos resonaba contra el pavimento empapado por la lluvia, su paraguas le impedía ver lo que tenía delante. Entonces, un sonido sutil pero claro se elevó por encima de la lluvia, un suave susurro, como si alguien estuviera hablando, pero no a otra persona, sino a sí mismo. Christopher disminuyó la velocidad, inclinó su paraguas hacia un lado y allí, bajo el tenue resplandor de una farola parpadeante, había una mujer. No llevaba paraguas ni abrigo, solo un fino vestido negro, empapado y pegado a su esbelta figura. Su cabello oscuro, ahora mojado y enredado, caía en cascada sobre sus hombros. Pero lo que realmente llamó la atención de Christopher fueron sus manos. Uno sostenía una libreta pequeña, el otro un bolígrafo, y pasaba rápidamente la mano por las páginas húmedas, como si la lluvia no existiera. Christopher frunció el ceño. ¿Quién demonios se para en medio de una tormenta escribiendo en un cuaderno? Había visto a muchas personas excéntricas en los artistas callejeros de Nueva York, soñadores que no tenían ni idea de la realidad. Pero esta mujer era diferente. No temblaba ni buscaba refugio. Simplemente permanecía allí, con la cara inclinada hacia el cielo, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. Una ráfaga de viento llevó la lluvia hacia un lado, salpicándole el rostro a Christopher. Pero, por una vez, no le importó. Y, extrañamente, olvidó su intención de volver a casa. «Vas a arruinar tu cuaderno si sigues aquí parado», dijo, con su voz profunda y llena de curiosidad a pesar de sí mismo. No estaba acostumbrado a entablar conversaciones con extraños. Por lo general, sus interacciones se limitaban a breves gestos de cabeza a sus asistentes o a dar órdenes a los altos ejecutivos. Pero las palabras habían salido de su boca antes de que pudiera detenerlas. Ella levantó la vista. Sus ojos color ámbar se encontraron con los suyos, brillando como oro fundido bajo la lluvia. Una mirada melancólica y traviesa a la vez, como si ella guardara un secreto que él no conocía. «Busco inspiración», respondió ella, con su voz nítida y firme, cortando el aguacero. «La lluvia es una gran narradora». Christopher arqueó una ceja y ladeó ligeramente la cabeza. «¿Inspiración? ¿Bajo la lluvia? ¿Hablaba en serio?» «Parece una forma costosa de escribir una historia», comentó, manteniendo un tono neutral, pero incapaz de ocultar su intriga. Ella se rió, con un sonido suave pero claro, como una melodía fuera de lugar en la tormenta. «Supongo que no eres de los que cuentan historias», reflexionó, estudiándolo con una mirada que parecía incómodamente conocedora, como si lo estuviera leyendo como un libro abierto. Su sonrisa lo inquietó. Christopher estaba acostumbrado a que la gente lo mirara con admiración, miedo o cálculo. ¿Pero esto? Esto era diferente. Un rayo cruzó el cielo, iluminando la calle por un breve instante. Y en ese momento, Christopher la vio claramente, los pómulos altos, los labios carnosos y una leve cicatriz que recorría el lado izquierdo de su mandíbula. Era algo pequeño, apenas perceptible, pero que a él le llamó la atención, como una pieza de un rompecabezas que esperaba ser resuelta. ¿Había sido un accidente? ¿Un recuerdo doloroso?
¿O era un secreto que no tenía intención de compartir? Christopher no se preocupaba por los extraños. Su vida era metódica, estructurada, reuniones, negociaciones, análisis de informes financieros. No había espacio para nada insignificante, y mucho menos para quedarse bajo la lluvia, tratando de descifrar a una mujer que nunca había conocido antes. Sin embargo, por alguna razón, no quería alejarse. Había algo en ella, la extraña mezcla de resistencia y vulnerabilidad, que lo hacía sentir como si estuviera parado en el umbral de una puerta cerrada, una que ni siquiera sabía que existía. Se acercó un paso más y sus zapatos tocaron deliberadamente el pavimento mojado. Unos pasos más allá, bajó un poco el paraguas y la vio con más claridad, el agua de lluvia le corría en riachuelos por la piel. Pero ella no hizo ningún movimiento para secarla. En cambio, inclinó la cabeza, esperando. ¿Para qué? No estaba seguro. Te llevaré a casa, dijo finalmente, extendiendo su paraguas hacia ella. Su voz era firme, pero había una ligera vacilación. No tenía idea de por qué se estaba ofreciendo. Tal vez era el frío. Tal vez fue la mirada de ella. O tal vez, simplemente, él no quería que ella estuviera allí de pie por más tiempo. Ella miró el paraguas y luego a él, sus ojos color ámbar brillando como si estuviera sopesando sus opciones. Pasó un segundo, luego otro. Christopher casi esperaba que ella se negara, que se riera de nuevo y siguiera escribiendo bajo la lluvia como una soñadora encantadora y excéntrica. Pero entonces, ella sonrió, suave, cálida, una sonrisa que derritió el frío de la noche. Muy bien, amable extraño, dijo ella, acercándose, dejando que el paraguas la protegiera de la lluvia que le caía por los hombros. Caminaron en silencio, el sonido constante de las gotas de lluvia los rodeaba como una cortina de ruido blanco. Christopher inclinó sutilmente el paraguas para cubrirla más, pero se dio cuenta. No llegó a meterse del todo debajo. Un hombro quedó expuesto a la lluvia como si quisiera sentirla, su mano todavía agarraba el cuaderno con fuerza como si tuviera miedo de soltarlo. Él la miró con curiosidad. ¿Qué podría estar escribiendo que es tan importante? ¿Cómo te llamas?, preguntó él, rompiendo el silencio. Su voz era ligeramente áspera, como si no estuviera acostumbrado a las preguntas casuales. Ella se volvió hacia él, con una pizca de picardía en los ojos otra vez. Mía, ¿y tú, señor Paraguas Negro? Christopher sonrió con sorna, algo poco habitual en él. Christopher, y yo no soy un caballero, solo alguien que no quiere ver tu cuaderno convertirse en papel empapado. Mía se rió, el sonido sonó brillante contra la lluvia gris. Me gusta que lo llames papel empapado, pero no te preocupes, tengo formas de proteger mis historias. Levantó un poco el cuaderno, revelando una cubierta impermeable tenue. Christopher arqueó una ceja, ligeramente impresionado. ¿Tan preparada y, sin embargo, de pie bajo la lluvia? La preparación es una cosa, dijo ella en tono juguetón, pero el sentimiento es otra. La lluvia tiene que tocarte para contar una buena historia. Él negó con la cabeza, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Eres extraño. Y eres la primera persona que le sostiene un paraguas a alguien tan extraño. Ella respondió con ojos brillantes de diversión. Siguieron caminando, pasando por ventanas poco iluminadas y calles tranquilas. Christopher no tenía idea de hacia dónde se dirigía, por primera vez en años. No le importaba. La lluvia seguía cayendo, pero al lado de Mía ya no hacía frío. En ese momento no se dio cuenta, pero en ese momento, las páginas cuidadosamente calculadas de su vida, un libro lleno solo de números, habían comenzado a reescribirse con las primeras palabras de una historia diferente. Bienvenidos a Soul Stories. La vida puede ser abrumadora, pero aquí compartimos historias sinceras para brindarte paz, alegría e inspiración. Tu apoyo, cada comentario, me gusta y seguimiento significan mucho para nosotros. Nos motiva a crear historias más significativas y motivadoras, solo para ti. ¿Nuestra última historia te conmovió? Deja un comentario con un me alegro si estás de acuerdo. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que difunde amor, amabilidad y positividad. Hagamos que cada día sea un poco más brillante, juntos. Capítulo 2. Un encuentro inesperado. El Bentley negro se deslizaba suavemente por las calles de Nueva York.
El rítmico repiqueteo de la lluvia contra el parabrisas proporcionaba una banda sonora interminable. En el interior, el calor de la calefacción del coche contrastaba marcadamente con el frío cortante del exterior. Christopher agarraba el volante con firmeza, con la mirada fija en la carretera, pero su mente estaba en otra parte. Echó un vistazo rápido al espejo retrovisor y fijó la mirada en la mujer que había subido a su coche hacía apenas unos minutos, Mia. Estaba sentada tranquilamente en el asiento trasero, con su pequeño cuaderno sobre el regazo y sus delicados dedos limpiaban las gotas de lluvia que aún quedaban en la tapa. Su vestido negro todavía se le pegaba al cuerpo, húmedo por la lluvia, y las gotas se deslizaban por sus mangas. Sin embargo, no mostró ningún signo de incomodidad. En cambio, miró por la ventana, sus ojos ambas reflejaban el brillo brumoso de las farolas que pasaban, perdida en su propio mundo. Mia apenas había hablado desde que se subió al auto, solo pronunció unas pocas palabras cuando Christopher le preguntó a dónde quería ir. Hotel Rosewood, Lower East Side. Su voz había sido suave pero clara, y luego silencio de nuevo. Christopher asintió sin cuestionar su elección, pero en su mente se arremolinaban docenas de preguntas. ¿Un hotel? ¿No tenía casa? ¿O era simplemente una vagabunda que buscaba inspiración, como decía? La miró una vez más a través del espejo y se dio cuenta de que pasaba los dedos distraídamente por el cuaderno, como si fuera algo precioso, algo inseparable de su ser. Era extraña esa mujer, parada bajo la lluvia, escribiendo como si no sintiera el frío. Ahora, sentada en su coche, sin inmutarse por su vestido empapado, perfectamente a gusto, como si acabara de salir de una tranquila tarde de té en lugar de un aguacero torrencial. El paisaje urbano fue cambiando gradualmente a medida que abandonaban el bullicioso centro, y los rascacielos dieron paso a edificios más bajos e históricos, característicos del Lower East Side. Christopher encendió la señal de giro y maniobró el coche por una calle estrecha que conducía al Rosewood Hotel, un encantador edificio de ladrillo con una fachada de cálidas luces doradas que se derramaban por sus ventanas. Al detenerse en la entrada, apagó el motor y miró a Mia. Finalmente levantó la mirada de su cuaderno, con los ojos brillantes, tal como cuando la vio por primera vez bajo la lluvia. Gracias, señor Paraguas Negro, dijo, con su voz impregnada de una calidez juguetona. La próxima vez llevaré un paraguas o al menos papel impermeable. Christopher sonrió con sorna, por primera vez ese día, y una sonrisa se formó naturalmente en sus labios. Deberías, respondió, con su voz profunda teñida de diversión. La lluvia de Nueva York no espera a nadie, ni siquiera a los narradores como tú. Mia se rió, un sonido brillante y claro que llenó el espacio silencioso del auto, derritiendo el silencio incómodo de antes. Extendió la mano hacia la manija de la puerta, pero justo antes de salir, se volvió para mirarlo una última vez. Esa mirada, juguetona pero misteriosa, hizo que Christopher se detuviera. Buenas noches, Christopher, dijo en voz baja antes de cerrar la puerta y su esbelta figura desapareció tras las puertas de cristal del hotel. Christopher se quedó allí sentado unos instantes más, observándola a través de la ventana mojada por la lluvia. No sabía por qué, pero sentía algo parecido al arrepentimiento, un sentimiento extraño y desconocido para un hombre que se enorgullecía de tener el control sobre todos los aspectos de su vida. La imagen de Mia parada bajo la lluvia, con un cuaderno en la mano y los ojos iluminados por algo indómito, permaneció en su mente como una historia que no estaba dispuesto a dejar de leer. Sacudió la cabeza y se dijo a sí mismo que era solo un momento fugaz, un encuentro fortuito. Luego volvió a poner en marcha el motor y se marchó. Pero en el fondo, sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. La escasa luz del sol invernal se filtraba a través de los imponentes rascacielos de Nueva York, secando los charcos que había dejado la tormenta de la noche anterior. En su espaciosa oficina del piso 72 de Sterling Holdings, Christopher estaba sentado frente a su escritorio, con montones de contratos esperando su firma. Pero hoy, por primera vez en años, no podía concentrarse. Su mente no dejaba de recordar la noche anterior, la chica bajo la lluvia, su risa y la leve cicatriz en su mandíbula, algo que no podía olvidar. Frustrado por su propia distracción, Christopher hizo algo inusual. Decidió irse de la oficina antes de lo planeado. Su asistente, James, levantó la vista sorprendido mientras agarraba su abrigo. Voy a salir un rato, dijo Christopher. No me llames a menos que el edificio esté en llamas. James asintió, aunque su expresión confusa dejaba claro que se preguntaba qué podría hacer que su jefe, frío y adicto al trabajo,
actuara de manera tan inusual. Christopher condujo hasta una pequeña librería en Greenwich Village, un lugar que visitaba ocasionalmente para comprar libros de negocios y estrategia. Ese día, tenía la intención de comprar un libro sobre gestión de riesgos para una próxima reunión. Pero al entrar, el aroma a papel viejo y madera vieja lo tranquilizó inesperadamente. Pasó los dedos por las filas de libros, hojeando los títulos. Entonces, su mirada se posó en una novela en particular, un libro delgado, pero que de alguna manera se destacaba en el estante. La portada mostraba a una mujer parada bajo la lluvia, con su vestido negro ondeando al viento y sus ojos melancólicos pero fuertes. El título estaba escrito en elegante cursiva, entre las gotas de lluvia. Christopher frunció el ceño y una extraña sensación de familiaridad lo invadió. Tomó el libro y lo hojeó hasta la primera página. Allí, debajo de una dedicatoria impresa, había una firma escrita con pulcritud: Mia Carter. Su corazón dio un vuelco. ¿Mia Carter? ¿Era ella? Hojeó las primeras páginas, examinando las palabras. La historia comenzaba una noche lluviosa, una mujer parada debajo de una farola escribiendo en su cuaderno, la lluvia corría por su cabello. Christopher se quedó helado. No era solo una historia, era la noche anterior, escrita con detalles vívidos y poéticos, una escena que había presenciado con sus propios ojos. La lluvia no cae así como así, un pasaje leído, susurra. Habla de penas invisibles, esperanzas inauditas y, a veces, trae a personas desconocidas que entran en tu vida como el comienzo de un nuevo capítulo. Christopher cerró el libro y apretó la tapa con fuerza. Su pulso se aceleró. No creía en el destino, pero en ese momento lo cuestionó todo y, sin dudarlo, llevó el libro al mostrador. El anciano librero, con las gafas puestas sobre la nariz, sonrió al mirar la portada. Es una estrella en ascenso, comentó. Estará aquí para una sesión de firma de libros este sábado. ¿Quieres que te reserve un lugar? Christopher dudó. Luego asintió. Sí. Mientras salía de la librería, con el libro ya firmemente en sus manos, una intensa curiosidad se despertó en su interior. Mia no era solo una chica extraña bajo la lluvia. Era una escritora, una narradora, y sus palabras lo habían alcanzado de una manera que no podía explicar. Sentado en su coche, abrió el libro de nuevo y leyó el primer pasaje. Cada frase lo transportaba a aquella noche, a sus ojos color ámbar, a una sonrisa que de algún modo había descongelado algo que se había congelado en su interior. Por primera vez en su vida meticulosamente controlada, Christopher Sterling quería saber más, no porque lo necesitara, sino porque así lo había elegido. Y no tenía idea de que ese encuentro inesperado, ese encuentro casual, estaba a punto de reescribir su historia de una manera que nunca vio venir. Capítulo 3. El misterio detrás de las palabras. El sábado llegó más rápido de lo que Christopher había esperado. Esa mañana, el cielo sobre Nueva York estaba cubierto de suaves nubes grises, aunque la lluvia aún no había caído, un raro momento de paz entre tormentas de invierno. De pie frente al espejo de su elegante ático, se ajustó el cuello de su impecable camisa blanca antes de ponerse un chaleco gris oscuro. No era la primera vez que asistía a un evento público. Estaba acostumbrado a galas benéficas y conferencias de negocios de alto perfil. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, sintió una extraña sensación de anticipación. No iba a firmar contratos ni a negociar tratos. Iba a verla, a Mia Carter, la mujer que había entrado en su mente como una ráfaga de viento inesperada. La vieja librería de Greenwich Village estaba más llena de gente de lo que esperaba. El pequeño edificio de ladrillo rojo, con sus desgastados marcos de ventanas de madera, parecía cálido y acogedor bajo la suave luz del sol. Un cartel escrito a mano colgaba junto a la entrada. Firma de libros con Mia Carter, autora de Between the Raindrops. 11 de la mañana. Christopher abrió la puerta y una pequeña campana sonó cuando entró. La tienda olía a papel viejo, madera pulida y café recién hecho. Un ambiente acogedor muy alejado del mundo de acero y vidrio en el que vivía. Escudriñó la sala en busca de Mia. La multitud no era abrumadora, tal vez unas 2 docenas de personas, en su mayoría mujeres jóvenes, algunos caballeros mayores y un grupo de estudiantes que conversaban cerca del mostrador del café. Y entonces, la vio. Mia estaba sentada detrás de una pequeña mesa de madera en un rincón, con un bolígrafo en la mano y una suave sonrisa en los labios mientras firmaba un libro para un lector.
Llevaba un suéter color crema demasiado grande y el pelo oscuro estaba atado en la parte posterior con algunos mechones que le caían sobre un lado de la cara. Había desaparecido la fragilidad de la noche empapada por la lluvia, pero sus ojos color ámbar todavía brillaban, brillantes, cautivadores, como una pequeña llama en el espacio cálido que la rodeaba. Christopher se quedó cerca de la entrada, agarrando su copia de Between the Raindrops. Por primera vez en años, se sintió fuera de lugar. No estaba acostumbrado a espacios como ese, donde la gente se reunía para compartir emociones, para hablar de libros e historias. Su mundo estaba hecho de números, estrategias y decisiones calculadas. Pero entonces, Mia levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Se quedó paralizada por un breve segundo, con la mirada abierta por la sorpresa. Luego, una sonrisa traviesa y familiar se dibujó en sus labios. ¿Señor Paraguas Negro? Su voz resonó en la habitación, ligera y burlona. No pensé que fueras del tipo que lee novelas. Algunas personas se giraron para mirarlo, y por primera vez en mucho tiempo, Christopher se sintió un poco expuesto. Pero mantuvo la expresión tranquila, levantó ligeramente el libro en su mano y se encogió de hombros. No soy un gran lector de ficción, admitió, con su voz profunda mezclada con una tranquila diversión. Pero tu historia despertó mi curiosidad. Mia inclinó la cabeza, sus ojos ámbar brillando como si lo estuviera poniendo a prueba. ¿La historia o el autor? Su pregunta lo tomó desprevenido por medio segundo, pero Christopher se recuperó rápidamente. Se acercó a la mesa y colocó el libro frente a ella. Su voz era suave y deliberada. Ambos. Luego, con una sonrisa burlona, añadió, especialmente el que escribe bajo la lluvia como si fuera su oficina. Mia se rió, un sonido tan brillante como el que había sido esa noche en su auto. Eres mucho más gracioso de lo que sugiere tu exterior frío, Christopher Sterling, dijo, golpeando pensativamente su bolígrafo contra la mesa. Luego, abrió la tapa del cuaderno y escribió algo con una caligrafía fluida y elegante. Se lo devolvió y sonrió. Una pequeña recompensa por salvar mi cuaderno de la tormenta. Christopher bajó la mirada. Debajo de su firma, había escrito, a Sir Black Umbrelle, gracias por hacer que la lluvia sea un poco menos fría. Una extraña sonrisa se dibujó en sus labios. No estoy seguro de haberlo hecho, dijo divertido, pero acepto el cumplido. Mia se rió entre dientes y lo miró como si estuviera leyendo una página sin escribir. Deberías sentarte, sugirió, señalando la silla vacía cerca de su mesa. La sesión de firmas aún no ha terminado y dudo mucho que alguna vez me hayas escuchado contar una historia en persona. Christopher dudó, pero luego, para su propia sorpresa, asintió. Sacó la silla y se sentó. Por una vez, él no estaba parado afuera mirando hacia adentro. Era parte del momento. Mia continuó firmando libros y charlando con sus lectores, su voz animada, sus palabras reflexivas. Una joven entre la multitud preguntó por la protagonista, la misteriosa mujer bajo la lluvia. ¿Está basada en alguien real?, preguntó el lector. Mia sonrió, con un brillo de complicidad en sus ojos. Ella es parte de mí, dijo, y parte de la gente que conozco. Cada persona tiene una historia, ¿no crees? Christopher escuchó, mientras lo hacía, se dio cuenta de que Mia no era solo una escritora, era una narradora en todos los sentidos de la palabra. Hablaba con pasión, entrelazando emociones en sus palabras sin esfuerzo. Sus manos se movían mientras hablaba, rozando la tapa del libro como si fuera un viejo amigo. Entonces, él notó la cicatriz, una línea tenue a lo largo de su mandíbula, apenas visible bajo el suave resplandor de las luces de la librería. Había algo en ella que le llamaba la atención, un detalle que no había olvidado desde aquella noche lluviosa. Y ahora, sentado a tan solo unos metros de distancia, se preguntó qué historia escondería esa cicatriz. Mientras la firma de libros hacía una pausa, Mia se levantó y se preparó una taza de café en la pequeña cafetería de la librería. Regresó con 2 tazas y puso una delante de Christopher sin preguntarle. Considéralo un agradecimiento por venir, dijo con un guiño juguetón. Christopher tomó la taza, tomó un sorbo lento y luego la miró. No necesitas agradecerme. Vine porque quería. Mia se sentó frente a él, con los codos apoyados en la mesa y la barbilla apoyada en la palma de la mano. Entonces, ¿por qué querías venir?, reflexionó.
No habría pensado que alguien como tú, un hombre que vive entre rascacielos y contratos millonarios, se preocuparía por mis libros. Christopher sonrió con sorna, su tono era burlón. Tal vez solo quería verte contar una historia sin estar empapado por la lluvia. Pero luego su expresión cambió, más seria, más atenta. Tu historia no son solo palabras en una página. Se siente real. Puedo sentirlo. La sonrisa en los labios de Mia vaciló solo por una fracción de segundo. Algo brilló en sus ojos color ámbar. Se quedó en silencio, golpeando ligeramente con los dedos el borde de su taza de café como si estuviera sopesando su respuesta. Cada historia es parte de mí, dijo finalmente, con su voz suave, con una capa de algo ilegible. Pero no todos pueden leer todas las palabras. Christopher la observó, la forma en que escogía cuidadosamente sus palabras, como si estuviera escondiendo algo entre líneas. Se inclinó ligeramente hacia ella, con voz firme, deliberada. Quiero intentar leerlos. Mia levantó la mirada y lo miró a los ojos. Por un breve instante, el aire entre ellos cambió, no se tensó, pero sí se sintió cargado con algo tácito, una comprensión tácita, un desafío tácito. Luego sonrió, pero esta vez no fue una sonrisa juguetona. Fue un desafío enigmático y silencioso. ¿Eres valiente, Christopher Sterling?, murmuró. Luego, justo cuando otro lector la llamó, se levantó y se alejó. Christopher permaneció sentado, con los dedos apoyados en el libro que ella había firmado. Lentamente, fue pasando las páginas hasta la primera y releyó las primeras líneas de entre las gotas de lluvia. Cada palabra lo llevaba más profundamente a un mundo de emociones, de misterios y de cicatrices que no eran solo superficiales. No sabía qué escondía Mia, pero por primera vez quería averiguarlo. No por curiosidad, sino porque, de alguna manera, sin saberlo, se había convertido en parte de su historia. Capítulo 4. El pasado regresa. La noche cayó sobre Nueva York, trayendo el frío húmedo del invierno. Las calles de Greenwich Villa estaban más tranquilas que de costumbre. Los únicos sonidos que se oían eran los ocasionales pasos que resonaban en el pavimento y el suave resplandor ámbar de las farolas que atravesaban el fino velo de niebla. Mia salió de la vieja librería, con su suéter color crema ligeramente desgastado, pero cálido alrededor de su cuerpo. Apretaba su cuaderno con fuerza como si fuera un escudo invisible. La sesión de firma de libros había durado más de lo esperado, alargada por el entusiasmo de sus lectores, y ahora lo único que quería era volver al Hotel Rosewood, prepararse una taza de té caliente y dejar que su mente descansara después de un largo día. Pero cuando giró hacia un callejón estrecho, un atajo familiar que conducía a la calle principal, una sensación de inquietud le picó en la nuca. Sus pasos se hicieron más lentos y sus oídos se aguzaron. Se oyeron pasos firmes, pausados, no demasiado cerca, pero tampoco una coincidencia. Mia apretó más el cuaderno. Aceleró el paso, sus suaves zapatos de lona casi no hacían ruido al pisar el pavimento húmedo. Entonces, una voz cortó el silencio con la agudeza de una cuchilla. Mia. Fría, inconfundible, goteando algo que hizo que su estómago se encogiera de miedo. Todavía te gusta esconderte en tus historias, ¿no? Mia se quedó helada, con el corazón encogido como si lo hubiera agarrado una fuerza invisible. Se dio la vuelta y su aliento salió en nubes temblorosas en el aire frío. Bajo el tenue resplandor de una farola, apareció una figura alta, Richard Blackwood. Estaba a unos 10 metros de distancia, sus gélidos ojos azules brillaban en la tenue luz, con una sonrisa petulante y peligrosa en los labios. Su traje gris a medida estaba impecable, sin una sola arruga a la vista, pero esa perfección solo lo hacía más aterrador. Richard, dijo Mia, con la voz más firme de lo que se sentía. Se obligó a mantenerse erguida. ¿Qué quieres? Se acercó, lento y depredador, como un lobo que saborea el miedo de su presa. Me dejaste, dijo, con voz suave pero cargada de veneno, pero te veo en cada libro que escribes. Él inclinó la cabeza y la observó con una diversión desconcertante. Cada línea, cada carácter. Todo es obra mía, ¿no? Mia apretó el cuaderno con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la cubierta impermeable. Inhaló profundamente, obligándose a enfrentarse al pasado que tanto había intentado enterrar. Escribo para olvidarte, dijo, con voz firme a pesar de los fuertes latidos de su corazón. No para recordar. Richard se rió entre dientes,
con un sonido seco y hueco. Un paso más cerca, ahora solo unos pocos metros entre ellos. Puedes decir lo que quieras, Mia, pero nunca escaparás. Me perteneces, pasado, presente y futuro. Una oleada de recuerdos la invadió. Mia recordó el control sofocante que Richard había ejercido sobre su vida, no con cadenas, sino con palabras, control y poder. Había sido un editor de renombre, el que la había ayudado a publicar su primer libro, pero el precio había sido su libertad. Lo que comenzó como dulces promesas se había transformado en manipulación, amenazas y una prisión hecha de tinta y contratos. La cicatriz a lo largo de su mandíbula, un vestigio de la última pelea que tuvieron cuando ella intentó irse, era prueba de esa pesadilla. No, dijo Mia. Ahora soy más fuerte, más resuelta. No pertenezco a nadie. Te dejé hace mucho tiempo. Los ojos de Richard se oscurecieron. Su sonrisa torcida vaciló, revelando algo más feo debajo. Dio otro paso, moviendo las manos en el bolsillo de su abrigo, como si apenas pudiera contener su rabia. ¿Crees que unos cuantos libros y un nuevo nombre me borrarán de mi mente? Su voz se convirtió en un susurro siniestro. Sé dónde estás, Mia. Siempre lo sé. Un escalofrío le recorrió la espalda. Mia dio un paso atrás y su respiración se aceleró. Ella se negó a correr. Correr significaba admitir que él todavía tenía poder sobre ella, pero el instinto le gritaba que se alejara. Se dio la vuelta, lista para caminar rápidamente hacia la carretera principal, cuando otra voz atravesó la oscuridad. ¡Ya basta! Firme, inquebrantable y cargada de furia silenciosa. Mia se dio la vuelta y Christopher Sterling apareció en la esquina de la calle. Avanzó con paso decidido, con los ojos oscurecidos por la ira. No era el tipo de expresión fría y calculadora que usaba en las salas de juntas, sino algo crudo, feroz, protector. Su largo abrigo ondeaba ligeramente con el viento cuando se interpuso entre ella y Richard. Una sólida pared de silenciosa fuerza. Sin dudarlo, se inclinó hacia atrás y tiró suavemente de Mia hacia él. Su agarre era firme, pero no contundente. Sus ojos no se apartaron de Richard. Se ha expresado con claridad, dijo Christopher en voz baja, pero con una autoridad innegable. Aléjate, antes de que te conviertas en un personaje secundario de una historia muy mala. Richard tensó la mandíbula. Su mirada pasó de Christopher a Mia. Luego, con los labios curvados en una mueca de desprecio, soltó una risa seca. Entonces, ¿detrás de quién te escondes ahora? ¿Un multimillonario que se haga pasar por tu héroe? Sus ojos se posaron en Mia de nuevo, su voz se tornó venenosa. Pero no creas que esto ha terminado. Christopher dio un paso adelante, su presencia era una amenaza silenciosa, pero inconfundible. No, se acabó. Y si te vuelvo a ver cerca de ella, su voz se convirtió en un murmullo peligroso. Te arrepentirás de haber entrado alguna vez en este callejón. Hubo un silencio tenso. Richard miró a Christopher, sopesando sus opciones. Finalmente, se burló, se encogió de hombros y se dio la vuelta. Pero antes de desaparecer en la niebla, lanzó un último saludo por encima del hombro. Nos vemos, Mia. Su figura desapareció, dejando atrás el frío persistente de los viejos fantasmas. Mia exhaló temblorosamente, con los dedos temblorosos, mientras la tensión se disipaba lentamente. Miró a Christopher, con voz firme a pesar de la adrenalina que aún persistía. No tenías por qué hacer eso. Christopher arqueó una ceja y en su rostro se dibujó un matiz de diversión seca. No lo hice porque tuviera que hacerlo. Le sostuvo la mirada. Lo hice porque quería. Luego más suave. ¿Estás bien? Mia asintió, aunque sus ojos delataban un destello de incertidumbre. Ella dejó escapar un suspiro y, por primera vez esa noche, sonrió. Sí, gracias. Se quedaron allí un momento, el silencio entre ellos se llenó de algo no dicho pero comprendido. Christopher la observó y se dio cuenta de que agarraba con fuerza su cuaderno, como si fuera lo único que la mantenía con los pies en la tierra. Finalmente, preguntó, ¿quién era él? Mia dudó y bajó la mirada hacia el pavimento húmedo por la lluvia. Luego, con un suspiro, levantó la vista y lo miró a los ojos. Alguien que alguna vez creí que importaba.
Su voz era tranquila pero firme. Pero ahora, él es solo un capítulo que ya he cerrado. Christopher la estudió por un instante y luego asintió. No insistió para que dijera más. Algunas historias no están destinadas a ser contadas todas a la vez. Vamos, dijo extendiendo la mano. Te llevaré de regreso al hotel. Esta vez no llueve, pero aún tengo un paraguas en el coche. Mia soltó una pequeña risa. La luz se abrió paso a través de la pesadez de la noche. Eres realmente el señor Paraguas Negro. Entonces, sin dudarlo, puso su mano en la de él. Sus dedos estaban fríos. Pero cuando tocaron la suya, una extraña calidez pasó entre ellos y ambos la sintieron. Juntos, salieron del callejón, sus sombras se extendieron bajo las farolas. Uno al lado del otro. Capítulo 5. El amor florece bajo la lluvia. La lluvia cayó sobre Nueva York una vez más, pero esta vez no fue tan fuerte como la noche en que se conocieron. Pequeñas gotas golpeaban suavemente contra la barandilla del balcón, deslizándose por la ventana de vidrio, formando estelas brillantes que reflejaban el resplandor dorado de la ciudad. Mia estaba de pie en el pequeño balcón de su suite del Hotel Rosewood, sosteniendo su familiar cuaderno cerca como un viejo amigo. Llevaba un suéter largo de color crema y sus pies descalzos tocaban el frío suelo de madera. Pero no le importaba. La brisa nocturna traía el fresco aroma de la lluvia y alzaba mechones de su cabello oscuro en suaves ondas. Contempló la ciudad que se extendía ante sus rascacielos, brillando como faros en la noche. Los coches avanzaban en silencio por las calles resbaladizas por la lluvia. Sus ojos color ámbar brillaban, no de tristeza, sino con una extraña sensación de paz. La lluvia siempre había sido su musa, pero esa noche trajo algo más. Una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Pasos suaves resonaron detrás de ella. Mia se dio la vuelta y vio a Christopher saliendo al balcón. Llevaba 2 tazas de chocolate caliente humeante, y volutas de vapor se elevaban en el aire fresco de la noche, llenándolo con el dulce aroma del chocolate y la canela. Llevaba la camisa blanca desabotonada en el cuello y las mangas arremangadas hasta los codos. Un marcado contraste con el hombre de negocios refinado al que estaba acostumbrada. Sus ojos azules, iluminados por las luces de la ciudad, se suavizaron al encontrarse con los de ella, aunque tal vez él mismo no se dio cuenta. ¿Todavía te gusta la lluvia?, preguntó Christopher, su voz profunda mezclándose con el sonido de las gotas de lluvia. Él se acercó y le ofreció una taza. Sus dedos rozaron los de ella cuando la tomó. Mia sonrió y el calor de la taza se filtró en sus palmas. Sí, respondió con voz tranquila pero llena de significado. Me cuenta historias. ¿Y a ti? Ella inclinó la cabeza, con una mirada burlona, como si esperara una respuesta inesperada. Christopher se apoyó en la barandilla y tomó un sorbo de su chocolate. Observó la ciudad durante un momento y luego se volvió hacia ella, con la mirada fija en su rostro. Los húmedos mechones de cabello pegados a su piel, la suave curva de sus labios y la leve cicatriz a lo largo de su mandíbula, un detalle que había notado desde el principio. Lentamente, levantó la mano y sus dedos recorrieron la cicatriz, no con lástima ni con curiosidad, sino con silenciosa reverencia. Creo que me está empezando a gustar, admitió con voz firme y sincera. ¿Por qué te trajo hasta mí? Mia se quedó quieta, sus ojos ámbar se abrieron ligeramente, como si sus palabras la hubieran tomado por sorpresa. Entonces se rió, un sonido melódico y brillante que llenó el tranquilo balcón, ahogando incluso la lluvia. Eso es peligrosamente dulce, caballero del paraguas negro. Le dio un toque juguetón a su voz, aunque un suave rubor se deslizó por sus mejillas. Ten cuidado o te incluiré en uno de mis libros. Christopher sonrió con sorna, esa rara sonrisa torcida que hacía que sus rasgos afilados se volvieran inesperadamente cálidos. Sería un honor para mí, respondió con voz ligera pero segura. Dejó la taza en la barandilla de madera y se acercó un poco más para cerrar el pequeño espacio que los separaba. La lluvia caía por los aleros y unas cuantas gotas cayeron sobre el hombro de Mia y la manga de Christopher. Ninguno de los dos se movió. Mia lo miró, sus ojos color ámbar brillaban en la penumbra, contándole una historia que nunca había escrito. «¿Sabes?», murmuró, apretando ligeramente los dedos alrededor de la taza. Solía pensar que la lluvia era un lugar para esconderse, para escapar de todo. Ella exhaló suavemente, con una sonrisa melancólica en los labios.
Pero ahora no estoy tan segura. Christopher la observó durante un largo momento, luego extendió la mano y colocó suavemente un mechón de cabello húmedo detrás de su oreja. Sus dedos rozaron su mejilla, demorándose un segundo más de lo debido. ¿Y qué crees que es ahora?, le preguntó en voz baja, paciente, como si realmente quisiera saber su respuesta más que cualquier otra cosa. Mia vaciló, luego su sonrisa se profundizó, más cálida que antes. Tal vez sea un lugar para empezar de nuevo, dijo, inclinándose ligeramente contra la barandilla. Sus manos todavía rodeaban su taza, como si su calor la reconfortara. ¿Y tú? Ella le devolvió la pregunta, con un tono burlón. No pareces del tipo de persona a la que le gusta estar bajo la lluvia. Christopher se rió entre dientes, un sonido tranquilo y profundo que se fundió en la noche. No lo era, admitió. Entonces él la miró a los ojos, algo innegablemente real en sus ojos. Pero ahora, creo que podría aprender a gustarme, si estuvieras allí. Mia se quedó helada, su corazón tropezando al ritmo de su voz. Ella escrutó su rostro, esperando un rastro de picardía, una sonrisa burlona, cualquier cosa, pero solo encontró sinceridad. Algo cálido e incierto floreció en su pecho, un sentimiento que había enterrado hacía mucho tiempo. Se quedaron allí, rodeados por la lluvia, sin hablar ni necesitar hacerlo. Entonces Christopher se inclinó hacia ella, lenta y deliberadamente, dándole todas las posibilidades de apartarse. Sus labios se encontraron con los de ella, suaves al principio, vacilantes, antes de profundizarse en algo más cálido, algo que hizo que la lluvia se sintiera menos fría. Los dedos de Mia se aflojaron alrededor de su taza, dejándola en la barandilla mientras se inclinaba hacia él, sus manos agarrando la parte delantera de su camisa, como si se anclara en ese momento. Las gotas de lluvia le caían por la sien y le resbalaban por la mejilla, pero esta vez no eran frías. El beso de Christopher era firme, no exigente ni posesivo, sino algo más profundo, una elección, una promesa. Cuando finalmente se separaron, sus respiraciones se mezclaron en el aire fresco de la noche, pequeñas nubes de calidez en el frío. Mia lo miró parpadeando, con una mezcla de asombro y picardía en los ojos. «Eres peligroso, Christopher Sterling», murmuró, intentando sin éxito mantener la voz firme. Christopher se rió, una risa plena, del tipo que ella nunca le había oído antes. «Solo para escritores que se paran bajo la lluvia», respondió con suavidad, y luego la abrazó y la dejó descansar la cabeza contra su pecho. Una brisa atravesó el balcón, llevando el leve zumbido de la ciudad que se encontraba abajo. Christopher la abrazó con más fuerza, protegiéndola del frío, como si pudiera protegerla de todo, de la lluvia, del pasado, de los fantasmas a los que alguna vez había temido. Se quedaron allí de pie bajo la suave llovizna, mientras el mundo se reducía a solo ellos dos. «No soy muy bueno contando historias», murmuró Christopher contra su cabello, con voz baja y cálida, «pero si quieres, aprenderé a escribir contigo». Mia sonrió contra su pecho, rodeándolo con sus brazos. «Te enseñaré», susurró, «pero tienes que prometerme que no arruinarás mis cuadernos». «Trato hecho». Christopher le dio un suave beso en la frente, no como un reclamo, no como un final, sino como el comienzo de algo real. La lluvia seguía cayendo, pero esa noche no era un lugar para esconderse, no para Mia. Era el comienzo de una nueva historia, una que ya no escribiría sola. Y por primera vez, Christopher Sterling se dio cuenta de que el amor no era algo que se pudiera medir o controlar, era algo a lo que aferrarse, hiciera solo lloviera. Días después de su beso bajo la lluvia en el balcón, la vida de Mia parecía entrar en un nuevo capítulo, más ligero, más cálido. Ella y Christopher comenzaron a pasar más tiempo juntos, tardes tranquilas en la vieja librería, cenas sencillas en su ático con las luces de la ciudad como telón de fondo y momentos en los que él permanecía en silencio a su lado mientras ella escribía. La lluvia seguía cayendo con regularidad sobre Nueva York, pero ahora ya no era un lugar para esconderse, era donde se encontraban. Sin embargo, el pasado nunca se dejó atrás tan fácilmente. Una tarde, cuando Mia salía del Hotel Rosewood para una entrevista con una pequeña revista literaria, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿De verdad creías que podías borrarme de tu historia? Las breves y escalofriantes palabras hicieron temblar las manos de Mia. Sabía quién era, Richard Blackwood. Respiró profundamente, intentando desestimar el mensaje como una simple amenaza vacía, pero en el fondo sentía que una sombra se acercaba sigilosamente. Esa noche,
Cuando salió de la oficina de la revista, la oscuridad ya había cubierto la ciudad. Se dirigió hacia una calle tranquila cerca del Lower East Side, con el cuaderno bajo el brazo como siempre. Entonces un elegante coche negro se acercó a toda velocidad y se detuvo de repente frente a su camino. La puerta se abrió. Richard salió del coche y sus gélidos ojos azules brillaron bajo las farolas. Ya no tenía el aspecto refinado de su último encuentro en el callejón. Su cabello rubio estaba despeinado, su camisa blanca arrugada y sus ojos inyectados en sangre, ya fuera por el alcohol o por pura rabia. Mia no estaba segura. Mia, se burló, dando un paso hacia ella. ¿De verdad creías que podrías esconderte para siempre con tu príncipe multimillonario? Mia dio un paso atrás instintivamente, con el corazón palpitando con fuerza. Richard, detente, dijo con firmeza, aunque le temblaban las manos. Ya no quiero tener nada que ver contigo. Soltó una risa aguda y sin humor, cuyo sonido resonó en la calle vacía. ¿No tiene nada que ver conmigo?, espetó. Me has escrito en cada maldito libro, en cada maldita línea. Soy tu inspiración, Mia, ¿y ahora crees que puedes simplemente tirarme a la basura? Se abalanzó hacia adelante, su mano apretando la muñeca de ella con dolorosa fuerza. Mia forcejeó, intentando liberar su brazo. Suéltalo, gritó con voz temblorosa por el miedo y la ira. Pero Richard no se detuvo. La arrastró hacia un rincón oscuro y la empujó contra la fría pared de ladrillos. Levantó la otra mano como si fuera a golpearla. Me aseguraré de que todo el mundo sepa la verdad sobre ti, gruñó, una puta manipuladora que me usó para alcanzar la fama y luego me abandonó por un hombre más rico. Te destruiré, Mia Carter. Antes de que pudiera bajar la mano, un movimiento borroso lo golpeó por detrás. Un fuerte agarre agarró la muñeca de Richard y lo tiró hacia atrás con fuerza. Se tambaleó y se estrelló contra el pavimento resbaladizo por la lluvia. Christopher Sterling estaba de pie junto a él. Respiraba con dificultad y sus ojos azules brillaban de furia. Vuelve a tocarla, dijo Christopher en voz peligrosamente baja. Y te juro que esta vez no te marcharás. Richard se limpió un hilo de sangre del labio partido y sonrió. El caballero multimillonario de brillante armadura, se burló, su mirada se dirigió rápidamente hacia Mia. ¿Crees que puedes protegerla de mí? Su expresión se ensombreció. Ya envié un artículo a la prensa exponiéndola como lo que realmente es, una mentirosa, una usurpadora. Por la mañana, su reputación estará en ruinas. El rostro de Mia palideció. Sus manos temblaron cuando el peso de sus palabras se apoderó de ella. Richard tenía conexiones poderosas en el mundo editorial y los medios de comunicación. Podía hacer exactamente lo que amenazaba. Pero antes de que ella pudiera reaccionar, Christopher dio un paso adelante. Agarró a Richard por el cuello y lo puso de pie, de modo que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. ¿Crees que un artículo barato la destruirá? La voz de Christopher era como el acero. Me aseguraré de que pagues por cada palabra que dijiste. Richard se rió entre dientes con tristeza, apartando las manos de Christopher de él. Pruébame, se burló, dando un paso hacia su auto. Se dio la vuelta y se detuvo el tiempo justo para lanzar una última advertencia por encima del hombro. Esto no ha terminado. Luego desapareció en la noche, dejando a Mia y Christopher parados en la calle fría y vacía. Mia se abrazó a sí misma. Su visión se nubló por las lágrimas que no había derramado, pero se contuvo. Christopher se volvió hacia ella, la abrazó y la abrazó con fuerza como si la protegiera del mundo entero. No se detendrá, susurró Mia con voz temblorosa. Él quiere destruirme. Christopher le pasó los dedos por el pelo, con voz suave pero resuelta. No puede hacerte nada, no mientras yo esté aquí. Él se apartó un poco y la miró directamente a los ojos. Pero no puedes permitir que siga haciendo esto, Mia. Tienes que enfrentarlo, denunciarlo, exponerlo. Estaré a tu lado. Mia negó con la cabeza, el miedo del pasado volvía a la superficie. No lo entiendes, Christopher. Él tiene poder, conexiones. Si lo denuncio, todo lo que he construido se derrumbará. Mi reputación, mis libros. Christopher tomó su mano, apretándola suavemente para darle fuerza. No necesitas tu reputación para ser Mia Carter,
dijo con firmeza. Eres la mejor narradora que he conocido, no porque tus libros se vendan, sino porque eres más fuerte que cualquier otra persona que conozco. No dejes que te quite eso. Te ayudaré. Tengo abogados, tengo influencia. No se saldrá con la suya. Mia lo miró, sus ojos color ámbar brillaban bajo las luces de la calle. Sus palabras eran como una pequeña llama que reavivaba el coraje que había perdido hacía mucho tiempo. Respiró profundamente y asintió. Está bien, lo haré. Pero tienes que prometerme que te quedarás conmigo. Siempre, prometió Christopher, dándole un beso en la frente, una promesa silenciosa entre ellos. Al día siguiente, el escándalo estalló, tal como Richard había planeado. Un periódico sensacionalista llamado New York Gossip publicó un artículo que acusaba falsamente a Mia de ser una estafadora, alguien que había utilizado a Richard para ganar fama, solo para descartarlo una vez que encontró el éxito. Pero Christopher no permitió que la situación se intensificara. Inmediatamente llamó al equipo legal de Sterling Holdings, junto con un experto en relaciones públicas para refutar las acusaciones. Al mismo tiempo, llevó a Mia a la comisaría, donde presentó cargos formales contra Richard por abusos y amenazas pasados y presentes. Mia tembló mientras contaba su historia de meses de control, la vez que la empujó hacia abajo, dejándole la cicatriz en la mandíbula, y el ataque de la noche anterior. Christopher estuvo sentado a su lado todo el tiempo, sosteniéndole la mano. No necesitó decir nada. Su sola presencia fue suficiente para ayudarla a superar el miedo. La policía tomó en serio su declaración, y con las imágenes de vigilancia de una cámara de tráfico cercana y el testimonio de un transeúnte que había presenciado el altercado, rápidamente emitieron una orden de arresto contra Richard. En menos de 48 horas, Richard fue encontrado borracho en un bar de Manhattan, gritando que quería recuperar lo que era suyo. Fue arrestado por cargos de agresión, acoso y difamación. Christopher utilizó su influencia para garantizar que el caso se manejara con rapidez y justicia. En el juicio, semanas después, Mia subió al estrado con voz temblorosa pero firme. Christopher se sentó en la primera fila y la observó con orgullo silencioso. Richard fue sentenciado a 2 años de prisión y a una fuerte multa. Su carrera en el mundo editorial quedó arruinada. Cuando todo terminó, Mia se quedó afuera del Hotel Rosewood, mirando la lluvia una vez más. Christopher se acercó a ella y la rodeó con sus brazos desde atrás. Lo lograste, susurró. Mia sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Gracias a ti, dijo suavemente. Ahora por fin puedo escribir mi historia sin él. Y seré tu primera lectora, respondió Christopher, dándole un beso en el cabello. La lluvia caía a su alrededor, pero esta vez no parecía algo de lo que huir. Se sentía como un nuevo comienzo cuando escribieran juntos. Capítulo 6. Un final feliz. Un año pasó como una brisa fugaz, trayendo cambios que ni Christopher ni Mia habían esperado. Nueva York seguía siendo la ciudad de los imponentes rascacielos, la energía incesante y los aguaceros repentinos. Pero para ellos, ya no era solo una ciudad, sino un lugar lleno de recuerdos, risas y un amor que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Ese día, el cielo volvió a estar cubierto de espesas nubes grises y ligeras gotas de lluvia cayeron sobre la tranquila calle donde Christopher había conocido a Mia. La calle parecía la misma, el pavimento relucía por la lluvia, el resplandor ámbar de las farolas proyectaba suaves reflejos y el rítmico repiqueteo de las gotas de lluvia creaba una melodía familiar. Christopher estaba de pie en medio de todo, sosteniendo un gran paraguas negro, el mismo que una vez había protegido a Mia de la lluvia en esa fatídica noche. Dentro del bolsillo de su abrigo había una pequeña caja de terciopelo, vestida con una camisa blanca desabotonada y un abrigo gris largo ondeando al viento. Sus ojos azules profundos brillaban bajo las luces de la calle, llenos de anticipación y certeza. Desde la distancia, Mia se acercaba, su esbelta figura emergiendo a través de la llovizna. Como siempre, no llevaba paraguas, lo que permitía que las gotas de lluvia se filtraran entre su largo cabello negro y empaparan su enorme suéter verde azulado, el que adoraba. En sus manos había un pequeño cuaderno que ya no era un refugio para escapar del pasado, sino un lugar donde escribía sobre la felicidad, sobre Christopher y sobre sí misma. Al verlo allí de pie, una sonrisa radiante se extendió por sus labios y sus ojos ámbar brillaron como 2 pequeñas estrellas en la noche. «Todavía te gusta estar de pie bajo la lluvia», bromeó Mia mientras se acercaba, y sus zapatos de lona salpicaron ligeramente un pequeño charco.
Christopher se rió entre dientes, inclinando el paraguas para taparla, aunque sabía que a ella no le importaba mojarse. Solo cuando estás aquí, respondió, su voz cálida, pero con una ternura que solo Mia podía reconocer. Su mirada recorrió su rostro, la curva de sus labios, las gotas de lluvia adheridas a sus pestañas y la leve cicatriz en su mandíbula que hacía tiempo que se había convertido en una parte familiar de ella. Mia inclinó la cabeza, con una pizca de picardía en los ojos. Ha llegado la noche con el paraguas negro para rescatarme de la lluvia otra vez, reflexionó. Pensé que ya habías aprendido que me gusta mojarme. Christopher se rió, su voz profunda se fusionó con el sonido de la lluvia, haciendo que el momento se sintiera aún más cálido. No estoy aquí para salvarte, dijo, acercándose, cerrando el espacio entre ellos. Estoy aquí para preguntarte algo. Mia hizo una pausa y su sonrisa vaciló levemente al percibir el tono serio de su voz. Lo miró y su corazón latió más rápido cuando Christopher se arrodilló, justo en medio de la calle resbaladiza por la lluvia. Sus zapatos de cuero lustrado tocaron el pavimento mojado y abrió la pequeña caja de terciopelo que tenía en la mano. Dentro había un anillo, sencillo pero elegante, una delicada banda de plata que rodeaba un pequeño diamante brillante que brillaba bajo las luces de la calle como gotas de lluvia atrapadas en el aire. Mia jadeó, tapándose la boca con una mano, sus ojos ámbar muy abiertos por la sorpresa. Pero en cuestión de segundos, la felicidad inundó su mirada. Christopher la miró, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción, algo inusual para un hombre que siempre tenía el control. Solía pensar que el amor era algo que solo aparecía en los libros, empezó, con su voz profunda y firme a pesar del torbellino de emociones. Algo de ensueño, irreal, que nunca estuvo destinado a alguien como yo. Pero entonces apareciste de pie bajo la lluvia, con tu sonrisa, con las historias que escribías. Te escribiste en mi vida, Mia, palabra por palabra, hasta que no pude imaginar un mundo sin ti. Hizo una pausa, respiró profundamente para calmarse, sus dedos agarrando el anillo. Mia Carter, dijo, mirándola a los ojos. ¿Me dejarás ser el próximo capítulo de tu vida? No solo por hoy, sino para siempre. Mia se quedó quieta por un momento, las gotas de lluvia se mezclaron con las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Entonces se rió con un sonido melodioso y brillante que resonó a través de la lluvia, ahogando todos los demás ruidos. Solo si prometías llevar siempre un paraguas cuando lloviera. Se ahogó entre risas, sus manos temblaban mientras se las ofrecía. Christopher también se rió, con la sonrisa más brillante que Mia había visto jamás en su rostro, que antes era frío. Trato hecho, declaró, mientras le colocaba el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. Como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, brillando bajo las farolas como una silenciosa promesa de eternidad. Se puso de pie y la abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer con la lluvia. Mia le devolvió el abrazo y apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de los latidos de su corazón debajo de su camisa. La lluvia seguía cayendo, empapando sus ropas, pero a ninguno de los dos le importaba. Se quedaron allí, en el mismo lugar donde había comenzado su historia, dejando que las gotas de lluvia se llevaran los fantasmas del pasado y dejaran solo el calor del presente. Ya sabes, susurró Mia, su voz apenas audible por encima de la lluvia. Solía pensar que nunca tendría un final feliz, ni en los libros ni, definitivamente, en la vida real. Pero tú cambiaste eso. Christopher le dio un suave beso en la frente, sus labios cálidos contra la fría lluvia. No soy muy bueno escribiendo finales, murmuró con voz profunda pero tierna. Pero prometo pasar toda la vida escribiendo nuevos capítulos contigo. Mia sonrió y lo miró con los ojos llenos de amor. Entonces, empecemos hoy, dijo ella, poniéndose de puntillas para besarlo con dulzura, con el sabor de la lluvia y la calidez del amor. Christopher le devolvió el beso, apretando sus brazos alrededor de su cintura, como si los anclara a ambos en ese momento perfecto. Cuando finalmente se separaron, permanecieron cerca, abrazados mientras observaban la ciudad empapada por la lluvia. Esta calle ya no era solo un lugar de momentos fugaces o recuerdos tranquilos. Era donde había comenzado su historia y, ahora, donde su amor seguiría desarrollándose. Hace un año, Christopher era un multimillonario frío y calculador que vivía en un mundo de poder y números y que consideraba el amor una fantasía. Mia había sido una escritora misteriosa que se escondía de su pasado entre libros y tormentas. Pero ahora eran solo Christopher y Mia,
dos almas que se habían encontrado en el caos de la vida, bajo las gotas de lluvia, escribiendo una historia sin necesidad de un final. Cuando la lluvia empezó a amainar, Christopher abrió su paraguas negro y acercó a Mia. Vamos, dijo en tono juguetón. No quiero que te resfríes antes de nuestra boda. Mia se rió y le dio un ligero puñetazo en el brazo. ¿Quién dijo que acepté casarme contigo de inmediato? Bromeó, aunque la alegría en sus ojos la delataba. Ya dijiste trato, sonrió Christopher, levantando una ceja. No hay vuelta atrás. De la mano, se alejaron caminando, dejando atrás la calle empapada por la lluvia. Las farolas todavía se reflejaban en el pavimento mojado, como un sendero resplandeciente que los conducía hacia la felicidad que los esperaba. A partir de ese día, su historia ya no giraba en torno a un multimillonario de corazón frío y una escritora reservada. Se trataba de dos corazones que se habían encontrado bajo la lluvia y habían elegido escribir juntos su propio para siempre. Gracias por seguir esta emotiva historia de Soul Stories Channel. Comparte tus opiniones sobre la historia en los comentarios a continuación. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y a veces comienza de la manera más sencilla, no olvides darle me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos juntos los hermosos momentos de la vida y el amor.